Bienvenido a Leyendas de Ultratumba. Sumérgete en las narrativas más escalofriantes y cautivadoras que el más allá tiene para ofrecer. Exploraremos las leyendas más enigmáticas y los misterios sobrenaturales que han perdurado a lo largo del tiempo. Desde fantasmas hasta criaturas misteriosas, nuestro canal te invita a adentrarte en las historias que han trascendido los límites de lo terrenal. Prepárate para un viaje lleno de suspenso y asombro mientras desentrañamos juntos las leyendas de Ultratumba. ¿Estás listo para enfrentarte a lo desconocido? La Sala de los Retratos. Era una noche cálida de verano en los alrededores de la antigua mansión de la familia Martínez. El silencio se rompía con el cantar de las aves nocturnas. Por sus pasillos marmoleados, ensombrecidos por las columnas, biseles y decoración gótica ornamentada, los techos abovedados apenas se iluminaban con el pasar del candelabro que sujetaba la joven Alejandra. Su caminar tranquilo y sin prisa no emite sonido alguno, su camisón largo y blanco caía sobre sus pies descalzos, y al entrar en una sala especial que guardaba los retratos de generaciones pasadas, un soplo frío hizo tintinear las llamas que bailaban en su mano. Cada rostro allí plasmado, con sus ojos penetrantes, contaba la historia de la familia desde tiempos inmemoriales. Pero en la penumbra de la noche, cuando la luna iluminaba débilmente la mansión, los susurros comenzaban a resonar allí, en la sala de los retratos. Alejandra Martínez, la última heredera de la antigua estirpe, siempre había sentido una conexión especial con esa sala. Los retratos, desde los ancestros más antiguos hasta los miembros recientemente fallecidos, parecían observar con sus ojos, siguiendo cada uno de sus movimientos. Sin embargo, no fue hasta que heredó la mansión que los susurros se volvieron más evidentes. Esa noche, Alejandra decidió explorar una vez más la sala de los retratos. La luz titilante de la vela apenas iluminaba los marcos en la pared. A medida que se acercaba a los retratos, los susurros se intensificaron, como si las voces de sus ancestros estuvieran tratando de contarle algo. Descubrió que los retratos, en lugar de ser simples imágenes, eran ventanas al pasado. Al acercarse, podía escuchar fragmentos de conversaciones, risas y secretos familiares. Aquella sala se había convertido en un archivo viviente de la historia Martínez. En el retrato central, una figura distante parecía hablarle directamente a ella. La sala vibraba con la energía de las confesiones del pasado. Alejandra, atrapada entre la fascinación y el miedo, se sintió guiada, por las voces ancestrales que provenían de esa figura, hacia un rincón olvidado de la sala. Allí, descubrió un retrato cubierto por un pesado velo. Al retirar el velo, se reveló la figura de un antepasado cuya existencia había sido borrada de la memoria familiar. El retrato del ancestro olvidado mostraba a un hombre de mirada intensa y ropajes antiguos. Mientras Alejandra observaba la imagen, los susurros en la sala comenzaron a formar las palabras del pasado, narrando la historia que había sido relegada al olvido. El ancestro olvidado, conocido como Sebastián Martínez, vivió en una época de sombras y supersticiones. La voz la guió hasta encontrar las páginas desgastadas de un diario ancestral. Alejandra descubrió el relato de un pacto oscuro que Sebastián había sellado con una entidad misteriosa. Según el diario, en su búsqueda de poder y riquezas, Sebastián encontró una antigua reliquia en el corazón del bosque cercano. Una sombra ancestral que ofrecía conocimientos prohibidos y prosperidad a cambio de un precio. Un vínculo eterno con la familia Martínez. Sebastián, seducido por la promesa de grandeza, selló el pacto en una ceremonia clandestina. Sin embargo, lo que no anticipó fue la maldición que se transmitiría a través de las generaciones. La sombra ancestral se convertiría en un testigo silencioso de las vidas de sus descendientes, y susurros en la oscuridad se convertirían en el eco de un trato que había quedado enterrado en la historia familiar. La entidad, insaciable en su deseo de conocimiento y experiencias humanas, guiaba sutilmente los destinos de los Martínez, manipulando eventos a lo largo del tiempo.
Susurraba secretos a través de las generaciones, revelando verdades ocultas y oscuros destinos que pesaban sobre la familia. A medida que Alejandra absorbía esta revelación, la sombra ancestral en el retrato parecía susurrar directamente a su mente. Sebastián, atrapado en el pacto, pedía perdón por la carga que había pasado a sus descendientes. La maldición, ahora desenterrada, se revelaba como una trama sutil enredada en el tejido del tiempo. Alejandra se sintió abrumada por el peso de la verdad. La historia olvidada de Sebastián Martínez, un pacto en sombras que había perdurado siglos, se convertía en una carga compartida por cada generación. La sala de los retratos, testigo silencioso de la intrincada red de destinos entrelazados, se volvía aún más claustrofóbica, mientras la realidad se asentaba en su conciencia. La última Martínez se encontró enfrentando no solo el pasado, sino también el destino que había sido forjado en la penumbra de un antiguo acuerdo. La sala de retratos seguía susurrando, como si la historia aún no hubiera revelado todos sus secretos. Alejandra, ahora custodiana de la verdad olvidada, se preguntaba qué más aguardaba en las sombras de la historia familiar por descubrir. Cuando los susurros cesaron, la sala volvió a sumirse en la quietud. Alejandra, con el conocimiento recién adquirido, se preguntó cuántos más secretos esperaban ser descubiertos en la sala de retratos. La mansión, llena de susurros y sombras familiares, se convirtió en un testigo silencioso de los misterios que la familia Martínez llevaba consigo desde hace siglos. El cuadro ancestral. En una pequeña aldea rodeada de bosques frondosos, la familia García atesoraba un cuadro ancestral que pasaba de generación en generación. El cuadro, una obra antigua de un ancestro desconocido, siempre ocupó un lugar destacado en la sala de estar de la casa ancestral. Pero a medida que el tiempo pasaba, su presencia dejaba una sensación inquietante entre los miembros de la familia. Carlos García, el último heredero de la tradición, nunca había sentido una conexión positiva con el cuadro. Cada noche, al pasar frente a él, juraba ver las figuras en la pintura moverse, como si los ojos de los retratados siguieran cada uno de sus movimientos. Sin embargo, la verdadera perturbación comenzó cuando heredó el cuadro después de la muerte de su abuela. Carlos, intrigado por la inquietante presencia del cuadro ancestral, se sumergió en la historia de su familia. Después de numerosas noches de investigación en la biblioteca de la mansión, descubrió un diario antiguo que pertenecía a un pariente lejano. Este diario revelaba que el cuadro representaba a sus antepasados en una cena, pero la figura central era un hombre cuya cara estaba cubierta por una sombra misteriosa. Siguiendo las pistas del diario, Carlos descubrió una habitación secreta detrás de la biblioteca, donde encontró un relicario antiguo que desentrañó la verdad sobre el ancestro y su conexión con fuerzas más allá de la comprensión humana. Se decía que el hombre de la sombra era un miembro distante de la familia, que había practicado artes oscuras y cuyos ojos parecían seguir a aquellos que se acercaban demasiado. Esa noche, mientras examinaba el cuadro con detenimiento, Carlos juró que la figura de la sombra se movió, como si tratara de liberarse de la pintura. Aterrorizado, intentó retirarse, pero algo invisible lo retuvo en su lugar. La sala se llenó de un murmullo ininteligible, como si las sombras del pasado buscaran comunicarse con él. De repente, el cuadro se estremeció y la figura de la sombra salió de la pintura. Era un espectro oscuro que se materializaba ante Carlos. La habitación se llenó de una atmósfera gélida mientras la figura avanzaba hacia él. Carlos, sin poder apartar la mirada, sintió que la figura le transmitía secretos oscuros del pasado familiar. Descubrió verdades enterradas, traiciones y misterios que habían permanecido ocultos durante generaciones. Cuando la figura finalmente regresó al cuadro, la habitación recuperó su calma. Carlos, exhausto y temblando, entendió que el cuadro ancestral no solo era una obra de arte, sino un portal a un pasado lleno de sombras y secretos. La pintura había sido testigo de la historia familiar,
Y Carlos se preguntó cuántos más se verían arrastrados hacia el oscuro relato del cuadro en las generaciones venideras. Gracias a todos por su apoyo. No olviden suscribirse, darle a like y activar la campanita para no perderse nuestros relatos cortos espeluznantes. Nos vemos pronto.